Para representar números enteros en la recta numérica, lo primero que tenemos que hacer es la recta numérica sobre el renglón, marcar el 0 y luego tener en cuenta que del 0 hacia la derecha están los números positivos, ¿sí? Y del lado izquierdo del 0 están los negativos. Entonces, estos son los números de ejemplo que me piden a mí que marquen la recta numérica, el -2, el 5, el 2, el -4 y el 3. Lo importante a tener en cuenta es que cuando yo represento la recta numérica tengo que tener una unidad, una distancia que se va a respetar entre las unidades. Es decir, si yo, por decirlo más simple, cada 2 cuadraditos voy a marcar una unidad, es siempre cada 2 cuadraditos de mi hoja, ¿sí? Esa distancia entre las unidades se debe conservar, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Entonces voy a empezar a marcar, en cada 2 cuadraditos marco una unidad. En este caso tendría el número 1, pero no me lo piden. Sin embargo, dejo el lugar que ocuparía el número 1, ¿sí? Sigo 2 cuadritos más, tengo el número 2. ¿Me lo piden? Sí, está acá. Por lo tanto, lo marco. Continúo. Cada otros 2 cuadraditos tendría el número 3, que me lo piden en este caso, por lo tanto, lo marco, ¿sí? El otro número positivo que me piden es el 5. Entonces, acá tendría el 4, acá vendría el 5. Y ahora vamos con los negativos, ¿sí? Los negativos tenemos los que me piden el -2 y el -4. Entonces, 2 cuadraditos tendría el -1. En 2 cuadraditos más tendría el -2, que es uno de los valores que me piden que represente. El otro que me piden es el -4. Entonces, -3, -4, ¿sí? Del lado derecho van los números positivos, del lado izquierdo los negativos. Recuerden marcar el 0 primero para tener en cuenta la ubicación y conservar la distancia entre las unidades, ¿sí? Bien, entonces ahora veamos qué es el módulo. El módulo o valor absoluto de un número entero es la distancia que hay del 0 a ese número en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el número -4, que lo vamos a tomar de ejemplo, ¿sí? El módulo se escribe de esta manera, con estos dos líneas verticales. El módulo de -4 es la distancia que hay de entre el 0 al -4. Miro la distancia, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el módulo de -4 es 4, ¿sí? Por ejemplo, el módulo de supongamos, -5, sería 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, es la distancia que hay del 0 al número, ¿sí? El opuesto de un número entero tiene el mismo valor absoluto y signo contrario. Entonces, por ejemplo, el opuesto de -4 es el 4 positivo, porque tiene el mismo valor absoluto y tienen distintos signos, menos, más. El opuesto de -5 sería el 5. El opuesto de, por ejemplo, el 10 sería el -10. ¿Sí? Entonces, tengo esta tabla que es similar a la del trabajo. Entonces tenemos el número -4, el módulo de -4, que me olvidé un acento, el módulo de -4 es la distancia que hay del 0 al -4. Vimos que son 4 lugares. El opuesto del -4, ¿sí? Es el 4, porque es el número que tiene distinto signo y el mismo módulo. Entonces, el opuesto es el 4. El siguiente de -4, cuando hablamos de siguiente, estamos diciendo que es un número que está un lugar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el -4, un lugar hacia mi derecha es el -3. Y el anterior es un número que esté un lugar hacia la izquierda. Entonces, el anterior del -4, estoy acá, el siguiente es 1 a la derecha, el anterior es 1 hacia la izquierda, sería este número que en este caso sería el -5.
5, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que siguiente es un número hacia la derecha y el anterior es uno hacia la izquierda.